Buenas tardes. Bienvenidos al canal Endocrinología Diabetes. En esta ocasión vamos a tener una división de nuestros comentarios. Los días miércoles vamos a tener una sección para pacientes y los días sábado vamos a tener una sección para médicos, específicamente de temas de endocrinología. Y para pacientes, esencialmente vamos a platicar de algunas situaciones de diabetes o de tiroides, que son las patologías más comunes en las que los pacientes tienen algunas dudas. Bien, en esta ocasión vamos a hacer una lectura de las preguntas que los pacientes hacen a nuestros educadores y vamos a tener una charla al final de un artículo muy interesante que se publicó recientemente en este mes en la revista de la Asociación Americana de Corazón. Así que vamos a dar lectura a esta pregunta en donde la educadora en diabetes le pregunta al paciente si está recién diagnosticada con diabetes. El paciente le contesta sí. El día de ayer fui diagnosticada con diabetes tipo 2 y pregunta en qué cifras se basan para hacer el diagnóstico de la diabetes. Esta pregunta es importante para los pacientes porque es la que nos dice cómo se diagnosticó al paciente con diabetes. Así que vamos a tratar de contestarla. Hay varias formas de, de establecer el diagnóstico. Una es que la glucemia o glucosa en la sangre esté por arriba de 126 en ayunas y desde luego un par de veces mayor de 126, pues establece un diagnóstico de diabetes. La otra forma es que la prueba que se llama hemoglobina glucosilada, que hablamos en otra ocasión, esté por arriba de 6.5%. Ese es otro método por el que se diagnostica a la diabetes, ¿no? Una tercera forma de llegar al diagnóstico es que el paciente tenga en la sangre más de 200 miligramos por decilitro de glucosa, ¿verdad? Que es el azúcar de la sangre, eh, y que tenga síntomas de mucha hambre, mucha sed, ganas de orinar, pérdida de peso. Bueno, una persona que tiene síntomas y que tiene más de 200 miligramos de glucosa por cada 100 mililitros, entonces esto es un diagnóstico de diabetes. La cuarta forma de hacer el diagnóstico es que la glucosa en la sangre esté por arriba de 200, 2 horas después de haber hecho una ingesta de, de 75 gramos de glucosa vía oral, que es una prueba, ¿verdad? Que se llama carga de glucosa y que esa prueba salga por arriba de 200 a las 2 horas. Bueno, entonces como ustedes ven, hay diferentes formas de diagnosticar diabetes y esta es lo que nos pregunta la paciente. ¿Cómo llegaron al diagnóstico de que yo tenía diabetes? Bueno, pues por cualquiera de esas pruebas, ¿verdad? Entonces, seguramente esta paciente pues resultó con alguna de estas pruebas positiva. Bien. Después pregunta la paciente, ¿cuántos tipos de diabetes existen? Y entonces aquí le contestan o le contestamos los educadores. Principalmente se dividen en 4 tipos. Los más importantes son la diabetes tipo 1,
la diabetes tipo 2, la tipo 1 es la deficiencia absoluta de insulina y la tipo 2 es una deficiencia relativa de insulina. También se clasifica un tercer tipo como diabetes gestacional y un grupo de diabetes que son secundarias a enfermedades y trastornos de múltiples orígenes que se conocen como otros tipos de diabetes. De tal forma que estos 4 tipos de diabetes son los más comunes en los que se clasifica la diabetes, pero desde luego la diabetes tipo 2, la que tiene deficiencia relativa de insulina, es la mucho más frecuente de todas. Y por último, bueno, pues vamos a contestar una pregunta que tiene que ver con el artículo que vamos a comentar. Y dice aquí que la enfermera le dice si tiene sobrepeso y bueno, le pregunta también cómo sabe si tengo sobrepeso y ella pues le explica que hay un índice que se llama de masa corporal, que es la relación entre el peso y la estatura de las personas y que cuando sale esta relación numérica, los que están por arriba de 25 hacia 29 tienen sobrepeso y por arriba de 30 tienen obesidad. Esto en una clasificación. Hay diferentes clasificaciones, unas que marcan mayor de 27 obesidad y otras mayor de 30. Pero en general hay un índice que relaciona el peso y la talla con, eh, con desde luego considerando su edad, su género, ¿verdad? Y su circunferencia del abdomen y otras muchas variables, pero en general esa es la forma en la que se toma la clasificación para saber si tiene sobrepeso, ¿verdad? Esto es importante porque al final de cuentas el sobrepeso va generando alteraciones en la insulina y también en la glucosa. Miren, cuando hablamos de que el diagnóstico de diabetes se establece por arriba de 126 miligramos de glucosa en 100 mililitros de sangre y que lo normal sería 100. Hay un espacio entre 100, que es lo normal, menos de 100 es lo normal, y 126, que es diabetes. Entonces, entre 100 y 125, porque menos de 100 es normal, y más de 126 es diabetes, ese espacio que hay entre 100 y 125 se conoce como prediabetes. Bueno, pues fíjense en este estudio que les comentaba que publicó en este año 2021 la Asociación Americana de Corazón, en donde unos investigadores chinos eh, relatan cómo es la reversión de la prediabetes y el riesgo de enfermedad cardiovascular y la mortalidad en un grupo numeroso de, de pacientes chinos. Miren, cuando una persona tiene prediabetes, es decir, que está entre 100 y 125, generalmente se le hacen recomendaciones de bajar de peso, de reducir su ingesta de carbohidratos, hacer ejercicio y algunas ocasiones medicamentos como metformina y otras que hablaremos en otras charlas. Pero cuando eso se revierte, entonces decimos que las complicaciones de la diabetes eh, o de la prediabetes también se revierten. Y lo que querían ver estos investigadores eran si la reversión de la prediabetes a la normalidad, es decir, a menos de 100, que estaban entre 100 y 125, regresan a menos de 100, si esto influía en la enfermedad cardiovascular y en todos los riesgos de mortalidad en una población china. Bueno, pues se estudiaron a 14.231 pacientes chinos de una edad promedio de 58 años y ellos estaban libres de infarto y de accidente cerebrovascular en el momento de la encuesta. La encuesta, desde luego, duró varios años, ¿verdad? Y los participantes se dividieron en varias categorías también.
pero también en los que revirtieron y en los que siguieron y continuaron con prediabetes, ¿verdad? Y después los fueron siguiendo y los compararon. Y entonces llegaron a los resultados, ¿verdad? De que después de un periodo de seguimiento de 8 años, 8.7 años para ser exactos, se registraron que en ese grupo de 14.231 pacientes hubo 879 eventos, ¿sí? Eh, de enfermedad cardiovascular y 713 eventos de accidente cerebrovascular. Bueno, y también hubo 941 eventos de mortalidad por causas diversas, de todo. Bueno, cuando compararon que los pacientes que habían revertido la prediabetes a normalidad, se dieron cuenta que la disminución del riesgo había sido significativa en comparación con los que no revirtieron. Así que haciendo cálculos que en alguna otra charla les platicaremos de cómo se hacen estos cálculos en forma gráfica, quiero decirles que la reducción del riesgo fue significativa porque se comprobó que los pacientes que revertían a normoglucemia o a los valores normales de glucosa, pues tenían menos enfermedad cerebrovascular y infartos y muertes por todas las causas en comparación con los que progresaron a diabetes. De tal forma que esto señala un hallazgo muy interesante porque ya sabemos que cuando se controla la diabetes y se mantiene bajo estricto control, pues la mortalidad y las enfermedades cardiovasculares se disminuyen con un buen control de la glucosa en personas con diabetes, pero en personas con prediabetes también ocurre eso. Así que esta es una novedad o por lo menos un hallazgo que se comprueba porque pues sí se esperaba que fuera así, pero en este grupo tan amplio de pacientes pues se demuestra fehacientemente que así ocurre. Así que no solamente hay que controlar la diabetes, sino revertir la prediabetes a normalidad o a normoglucemia para evitar enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Esta es el mensaje de este artículo publicado por la Asociación Americana del Corazón. Así que con esto vamos a terminar nuestra plática del día de hoy para pacientes y acuérdense que los miércoles vamos a abrir nuestro canal para pacientes, preguntas, comentarios, sin querer suplir a sus médicos, ¿verdad? Simplemente información, educación médica, educación en diabetes y orientaciones, pero sin suplir a su tratamiento ni a sus médicos tratantes. Y los días sábado vamos a abrir nuestro canal para médicos que se interesen en algunos aspectos de la endocrinología, desde luego incluyendo diabetes. Así que vamos a dejarle hasta aquí. Me da gusto saludarlos y nos vemos en la siguiente cápsula de endocrinología diabetes.